La puerta de madera vibra con cada golpe. No is LV. No es una corriente de aire del viejo caserón parroquial. Detrás de esa puerta, en una pequeña habitación sin ventanas, alguien grita como si le estuvieran arrancando la lengua. Las paredes son gruesas de piedra fría, y sin embargo el sonido atraviesa toda la sacristía, la nave vacía de la iglesia, el pasillo oscuro donde solo una bombilla desnuda parpadea. Es de noche en un pueblo anónimo del norte de España. Podría ser Navarra, podría ser La Rioja, podría ser cualquier pueblo maldito que nunca saldrá en un mapa turístico. Afuera, el viento corta las ramas desnudas de los árboles. Adentro, otro tipo de viento parece recorrer la casa parroquial en un soplo pesado, caliente, que huele a sudor, a cera derretida y a miedo antiguo. En el suelo del cuarto hay una cama de hierro. Sobre ella, atada con correas de cuero, una mujer joven, el pelo pegado a la frente, los ojos tan abiertos que casi no parpadean. La llaman Marta, pero la voz que sale de su boca tiene la edad de algo que no conoce calendario. La lengua habla en un castellano extraño, cortado, a veces en gallego, a veces en un latín roto, que ni el propio cura reconoce del todo. No soy Marta, escupe la voz. Ella no está. Frente ella, un hombre de sotana negra, crucifijo en mano, gotas de sudor resbalando por la sien. El padre Íñigo en la iglesia, según los papeles, nunca autorizó oficialmente este exorcismo en España. Y sin embargo, allí está, con el ritual romano abierto sobre una mesa pequeña, páginas amarillentas, dedos temblorosos, pasando de una oración a otra como si buscara, desesperado, la frase exacta que rompa el hechizo. A su lado, dos mujeres del pueblo sujetan los pies de Marta. Una reza el rosario sin parar. La otra mira al cura con una mezcla de esperanza y odio si esto falla. No le perdonará jamás. La bombilla parpadea. El crucifijo vibra en la mano del sacerdote. El aire se espesa como si alguien hubiera llenado la habitación de humo invisible. Te ordeno, en nombre de Cristo, que digas tu nombre, dice el padre Íñigo. Y su voz no suena como en la misa del domingo. Suena más grave, más rota, más humana. La boca de Marta se abre en una sonrisa imposible. Ya sabes cómo me llamo, susurra. Llevo mucho más tiempo aquí que tú. En el chillido que sigue no parece salir de un cuerpo humano. Es más largo de lo que deberían permitir los pulmones, más agudo de lo que aguantarían unas cuerdas vocales. Es el tipo de grito que, si lo escuchas una vez, ya no puedes olvidarlo. Años más tarde, en la misma diócesis, nadie querrá hablar de aquella noche. No habrá informes oficiales. El archivo aparecerá incompleto. Y sin embargo, en una grabación de cassette escondida en el fondo de un cajón, seguirá viviendo el sonido de esa voz que dijo no ser Marta. Lo que estás a punto de ver no es una película. No es una ficción barata de demonios con ojos rojos y cabezas que giran. Es un viaje por las historias reales de exorcismos en España, que la Iglesia preferiría recordar de otra forma, o no recordar en absoluto. Casos donde la línea entre posesión, enfermedad mental, fanatismo y miedo colectivo se vuelve tan fina que nadie puede trazarla con seguridad. Porque en los pueblos, todavía hoy, cuando alguien empieza a escuchar voces, cuando una casa parece respirar por las noches, cuando la mirada de un hijo se vuelve extraña, muchos no preguntan por un psiquiatra, preguntan por el cura que hace cosas. Y tú, mientras escuchas estas historias, tendrás que decidir, ¿estamos hablando de demonios o estamos hablando de nosotros mismos? Bienvenido a Brujas y Leyenda. Esta noche abrimos un expediente que la Iglesia no quiere releer. Para entender por qué todavía hoy se practican exorcismos en España, hay que bajar a un sótano que no tiene nada de sobrenatural, el de la historia. Durante siglos, antes de que existiera la palabra psiquiatría, antes de que nadie hablara de trastornos de personalidad o de esquizofrenia, la Iglesia fue el único lugar donde alguien podía poner nombre al miedo que no encajaba en ninguna otra categoría. Si una persona oía voces, se retorcía, insultaba, veía sombras, se desmayaba en misa o rompía a gritar delante de un crucifijo, había dos caminos: o se la consideraba loca,
o poseída. En España, donde el peso de la Iglesia Católica ha sido especialmente profundo, esa frontera se volvió difusa. En los pueblos pequeños, incluso hoy, la figura del cura no es solo la de un funcionario del rito, es confesor, psicólogo primitivo, juez moral, testigo de secretos que no se escriben en ninguna parte. Si alguien viene y dice: padre, en mi casa pasan cosas, en muchos sitios no hay nadie más a quien acudir. Oficialmente, la Iglesia tiene reglas. Existe un ritual regulado, un exorcismo majore, que debe ser autorizado por el obispo, aplicado solo cuando se descartan causas médicas y psicológicas. En los papeles, la Iglesia española es prudente, casi incrédula. A la palabra demonio se usa con más cuidado que en los sermones de antaño. Pero la realidad no siempre sigue el papel. En los pasillos, en las sacristías, en las charlas de café entre sacerdotes, se cuentan otras historias. Historias de curas que, sin autorización escrita, han rezado oraciones de exorcismo en la cocina de una casa de aldea, frente a una mujer que se asfixia, sin motivo aparente. Historias de jóvenes llevados a escondidas a hablar con un padre que sabe de estas cosas, porque su familia no quiere que los vecinos piensen que está loco. Historias de monasterios donde, de madrugada, se escuchan voces extrañas detrás de una puerta que no figura en ningún plano. A todo eso se le pone muchos nombres. Liberación, oración de sanación, rito de protección. Casi nunca se usa la palabra que pesa más en exorcismo, porque decirla es reconocer que, para algunos, el demonio sigue siendo más que una metáfora. Sigue siendo un personaje real, con intención, con estrategia, con la capacidad de convertir una casa en un pueblo maldito dentro del pueblo. En Galicia hay historias de chicas que, al pasar frente a una imagen de la Virgen, caían al suelo con convulsiones mientras sus madres murmuraban que alguien les había hecho algo. Se habla de un fraile que pasaba noches enteras en una habitación con un hombre que no dormía desde semanas, porque una voz le susurraba que se tirara al pozo. En Andalucía circulan casos de familias que, tras acudir a todos los médicos del hospital, acabaron en la sacristía implorando un exorcismo real, como último recurso. Muchos de estos episodios no aparecen en ninguna estadística. No son casos oficiales. No interesan a los portavoces de prensa. Se quedan en la memoria de los pueblos, en frases sueltas, en comentarios de bar. ¿Te acuerdas de aquel chico? Lo llevaron al cura de tal sitio. Algo le hicieron. Y luego está el miedo a hablar. Porque si un sacerdote reconoce que hizo un ritual prohibido, se expone a la desaprobación de sus superiores. Y si una familia admite que llevó a su hija a un exorcismo, teme ser señalada como ignorante, fanática o ridícula. Todo eso produce un caldo de cultivo perfecto para las sombras, cassettes guardados en cajones, notas sin firma, testimonios anónimos. Es ahí, en ese espacio, entre el informe oficial y el susurro, donde se mueve la historia que vamos a seguir esta noche. Una historia que empieza con un correo electrónico casi banal. Ansoy Ana, mi tía, murió hace 20 años, después de varios exorcismos. La iglesia dice que solo estaba enferma. En casa, nadie quiere hablar. Pero yo he encontrado algo que quizá te interese. La destinataria de ese mensaje no es un sacerdote, ni un periodista de sucesos. Es alguien que tú ya conoces. Laura está sentada en la misma mesa donde, meses antes, había extendido mapas de Galicia, fotos de meigas y notas sobre brujería española. Su pequeño piso en Madrid se ha convertido en una especie de archivo vivo en cajas de cartón, con nombres de pueblos escritos en rotulador, discos duros etiquetados, libretas llenas de flechas, fechas y palabras que parecen salidas de un diario de guerra contra lo invisible. Fuera, la ciudad sigue su ritmo. Coches, sirenas, un vecino que discute por teléfono en el rellano. Dentro, el único sonido es el del ratón del ordenador y el zumbido suave del frigorífico. En la pantalla, el mensaje de Ana sigue abierto. Laura lo ha leído ya varias veces. Mi tía murió hace 20 años después de varios exorcismos. La iglesia dice que solo estaba enferma. En casa, nadie quiere hablar, pero yo he encontrado algo que quizá te interese. Debajo, un archivo
Adjunto Ancaso, E17. Audio Onsip. Laura ha aprendido a desconfiar de las historias que se ofrecen sola. Normalmente es ella quien llama a puertas, quien insiste, quien se sienta en cocinas frías a escuchar a gente que baja la voz cuando nombra ciertas cosas. Pero aquí es diferente. Alguien la está invitando a entrar en un secreto. Toma aire, le da clic al archivo. El ordenador tarda unos segundos en descomprimirlo. Dentro, varias pistas de audio numeradas y un documento de texto. Abre primero el texto. Es una carta escrita por Ana, más larga, más íntima. No sé cómo empezar. En mi familia, la palabra demonio no se usa en broma. Mi tía Marta, sí, se llamaba Marta, empezó a cambiar de forma muy rápida. Mi abuela decía que era por culpa de un chico. Mi madre decía que estaba deprimida, pero mi abuelo solo repetía que alguien le había hecho un mal. Al principio fueron ataques de pánico, gritos por la noche. Luego vinieron las voces, los insultos en medio de comidas familiares, los desmayos en misa. Cuando nada funcionó, alguien habló del padre Íñigo. La versión oficial es que la iglesia solo rezó por ella. La versión que yo he oído a través de puertas cerradas es otra. Encontré estas cintas en una caja en el desván. Mi madre dice que las tire. Yo he decidido enviártelas. A Laura deja caer la mano sobre la mesa. El nombre Marta le da un escalofrío extraño, como si las historias que ha oído en otros pueblos se estuvieran empezando a conectar en una sola red. Ha escuchado hablar de exorcismos muchas veces. Curas que se contradicen, médicos que se quedan sin explicación, familias destrozadas entre el psiquiátrico y la sacristía. Pero hasta ahora, nunca había tenido en sus manos la materia prima, la voz grabada de un exorcismo en España. Coloca los auriculares, abre la primera pista de audio en silencio, un clic, ruido de fondo, como de cinta vieja. Entonces, la voz en un murmullo de oraciones en latín, epinas entendible. Y de pronto un grito cortando la sala, un golpe seco. Una mujer llorando. Alguien diciendo, sujétala. Y otra voz, grave, rasgada, que no parece de mujer ni de hombre, riéndose de fondo. Laura se quita los auriculares de golpe. El corazón le late demasiado rápido. En el reflejo apagado de la pantalla, se ve a sí misma, con los ojos más abiertos de lo habitual. En la estantería, una caja de cartón con la etiqueta Galicia. Rituales parece observarla desde la sombra. Dentro, apuntes sobre rituales antiguos, vasos de agua, mal de ojo, cosas que se practican en privado, pero que rara vez se graban. Esto es distinto. Esto no es un vaso que se enturbia ni un plato que se rompe solo. Esto es la iglesia entrando en la habitación con todo su peso, su lenguaje, sus símbolos. Guay. Al otro lado, algo. Llámalo trauma, llámalo enfermedad, llámalo demonio, que contesta. Laura vuelve a ponerse los auriculares. Esta vez, toma la libreta. Escribe en la parte superior de la página Ancaso, en -17, -EX, ORC, ISM, OS en España. Debajo, una sola pregunta. ¿Qué mató a Marta en el demonio o el exorcismo? El cursor del ordenador parpadea sobre la respuesta que todavía no existe. Afuera, una ambulancia pasa con la sirena encendida. Dentro el único sonido es el de la cinta girando, arrastrando consigo una noche de hace 20 años que la iglesia preferiría no volver a escuchar. Laura ya ha tomado una decisión. Iré al pueblo, buscará la casa, buscará la iglesia, buscará al padre Íñigo, si es que aún está vivo. Y tú, a partir de ahora, viajarás con ella. El tren abandona Madrid, como si se estuviera sacudiendo un peso de encima. A través de la ventanilla la ciudad se deshace en polígonos, naves industriales, descampados, con grafitis, y poco a poco se abre en campos secos, colinas suaves, trozos de España, que la mayoría solo ve de pasada, si es que los ve. Laura lleva la grabadora en el bolsillo de la chaqueta, como si fuera un amuleto al revés. En lugar de protegerla, la arrastra una y otra vez hacia sitios donde nadie quiere mirar demasiado. Sobre la mesita plegable del asiento, su libreta abierta, Ancaso E-17, -EX, ORC, ISM, OS,
En España, pueblo han por confirmar, testigo principal, Ana sobrina de la fallecida. Debajo, una lista de preguntas que sabe que no podrá ser exactamente así. ¿Por qué dejasteis que siguiera el exorcismo? ¿Creéis que la mató el demonio o el cura? ¿Qué es lo que más os da vergüenza de aquella historia? Preguntas que nadie responde si se hacen de frente. En los pueblos, la verdad suele vivir en las esquinas de las frases, en lo que no se dice, en los silencios incómodos. Después de un yo de eso no sé nada. Una voz metálica anuncia la próxima estación. Laura mira por la ventana. En el paisaje ha cambiado. Menos bloques de pisos, más casas bajas, más tejados rojos, más ermita en lo alto de una colina. Un cartel oxidado con el nombre del pueblo aparece un segundo y desaparece como un fantasma. El suyo viene después. Cuando el tren se detiene, el andén está casi vacío. Dos personas mayores con bolsas de plástico, un chico con mochila, y ella. El aire aquí huele distinto a una tierra húmeda, a leña, a ese tipo de frío que se te mete en los huesos, pero que no asusta, solo te recuerda que estás lejos de la ciudad. Ana la espera apoyada en una columna, con una cazadora vaquera y una bufanda demasiado fina para el clima. Tiene unos 30 y tantos, mirada cansada de quien ha dormido poco. Cuando ve a Laura, levanta la mano con un gesto tímido. ¿Eres tú? No pregunta más que afirman. La de los vídeos, la de las historias de brujería. Laura sonríe con esa sonrisa profesional que tiene para la gente que está a punto de contarle algo que les duele. Soy Laura, Cian, gracias por escribirme. Se estrechan la mano. La piel de Ana está fría. El pueblo está a 5 minutos en coche de la estación, pero podría estar a 100 kilómetros de cualquier capital. Kales estricas, casas de 2 plantas con persianas medio bajadas, perros que miran desde los patios, una iglesia de piedra dominando la plaza como un padre severo. Ana conduce en silencio un buen rato. La radio está apagada, solo se oye el motor, y de vez en cuando, el ruido de la gravilla cuando toman una curva. No quiero que salgan los nombres verdaderos, dice al fin, sin mirarla. Ni el del pueblo, ni el de mi familia, ni el del cura. No quiero que nadie... No... Termina la frase. Podemos cambiarlo todo, responde Laura. Lugares, nombres. Lo importante es la historia. Ana asiente. Pero Laura sabe que en los pueblos, cambiar un nombre no cambia el peso de los recuerdos. Aquí, si alguien ve el documental y reconoce un detalle, un gesto, una voz, sabrá exactamente de quién se trata. Cuando llegan a la plaza, la iglesia está cerrada. No hay misa hasta el domingo. Es mediodía y sin embargo, el pueblo parece en pausa. Un bar con las luces encendidas, 2 hombres apoyados en la barra mirando un partido sin sonido, un niño cruzando en bici. Poco más. Ana aparca junto a la fuente. El agua cae a un hilo, golpeando la piedra con una cadencia que se mezcla con el canto lejano de un gallo desorientado. Mi casa está ahí, dice señalando una callejuela lateral. Podemos hablar primero, y luego. Si quieres, vamos a la iglesia. Laura saca la cámara del maletero. A su lado, la grabadora, los trípodes, la mochila con cables, todo lo que necesita para convertir un secreto en imagen y sonido. Mientras caminan hacia la casa, siente varias miradas clavadas en la espalda, cortas, inmediatas, como cuando alguien mira por la mirilla y luego apaga la luz. España está llena de pueblos donde todos lo saben, todo de todos, y al mismo tiempo, nadie sabe nada oficialmente. La casa de Ana es estrecha y profunda, de esas que parecen más grandes por dentro que por fuera. Azulejos antiguos en la entrada, un crucifijo en la pared, fotos de familia en blanco y negro y en color repartidas por el pasillo. En casi todas, hay una mujer de pelo oscuro, ojos vivaces, sonrisa amplia. Es mi tía, dice Ana, al ver que Laura se detiene frente a uno de los marcos. Auntie's date. En la cocina, la mesa ya está preparada en 2 tazas, una jarra de agua, un plato con galletas. La escena parece sacada de un documental de sobremesa. Pero aquí el tema no es una receta ni una fiesta local. Aquí, la palabra que flota invisible es exorcismo. ¿Puedo grabar?, pregunta Laura mientras monta la cámara pequeña sobre un trípode. Ana duda un instante,
Luego asiente. Sí, Ann, pero si en algún momento quiero parar. Paramos, responde Laura sin dudar. No estamos aquí para hacer daño. Cuando la luz roja de la cámara se enciende, el silencio se vuelve más denso. Afuera se oye un coche pasar, la vecina de arriba arrastrar una silla, alguien cerrar una persiana. Dentro, Ana respira hondo, se frota las manos y mira a Laura como si estuviera a punto de saltar desde una roca al agua negra. Empieza donde quieras, dice Laura, con la voz suave a no hay prisa. Ana mira a la cámara, luego baja la vista. Cuando habla, su voz es más firme de lo que esperaba. Mi tía Marta no estaba poseída, dice, o al menos no lo estaba al principio. Hace una pausa, traga saliva. Lo que la mató no fue el demonio, fue el miedo. Y lo que se hizo aquí, en nombre de Dios. La grabadora registra cada sílaba. La iglesia, al fondo, sigue cerrada. Pero las puertas que se están abriendo ahora son otras. Puertas que la diócesis, seguramente, preferiría que siguieran cerradas para siempre. Al principio, mi tía solo estaba triste, dice Ana. Eso fue lo que todos pensamos. Su mirada se pierde un momento en la ventana de la cocina, donde se ve el patio interior, y más allá, un trozo del campanario recortado contra el cielo gris. Había roto con un chico, el típico imbécil de pueblo que promete y luego se esconde. Mi abuela decía que Dios la estaba probando. Mi abuelo repetía que no era normal, que alguien le había hecho un trabajo. Laura apunta en su libreta un trabajo, posible referencia a mal de ojo en brujería española. Ana juega con la taza entre las manos. El café se ha quedado frío. Empezó con ataques de pánico, no podía dormir. Se despertaba gritando que había alguien al lado de la cama. Mi madre decía que tenía que salir más, distraerse. Mi abuela le llevó a una señora de otro pueblo que quitaba el mal de ojo con un vaso de agua y tijeras. Yo era pequeña, pero me acuerdo del vaso en la mesa, cómo el agua se llenaba de burbujas y mi abuela decía que tenía mucho encima. Laura siente un eco de otras historias. En Galicia, en Castilla, en Andalucía, siempre aparece un vaso de agua, un plato de sal, una vela. Alguien que mira el fondo y ve cosas que los demás no ven. ¿Y funcionó?, pregunta. Ana niega con la cabeza. Una semana estuvo mejor o no, eso dice mi madre. Luego fue a peor. Dejaba de comer, se quedaba mirando a un punto fijo. Empezó a decir que oía voces por la noche. No. Voces cualquiera. Voces que se reían de ella. Voces que le decían que se tirara por la ventana. Levanta la vista hacia Laura. Fuimos al médico, claro. La mandaron al psiquiatra de la capital. Le recetaron pastillas. Decían que era depresión, ansiedad, no sé cuántas palabras. Pero aquí, en el pueblo, eso no sonaba a explicación. Sonaba a excusa. Y mi abuela estaba convencida de que aquello era otra cosa. Laura anota en tensión. Psiquiatría versus demonio. Familia dividida en el diagnóstico. Entonces, continúa Ana, empezó lo raro. Lo que hace que, todavía hoy, algunos digan que lo suyo no era solo enfermedad. Respira hondo. En misa, se mareaba. Cada vez que se acercaba a comulgar, empezaba a sudar a respirar raro. 2 veces se desmayó delante del altar. Una vez empezó a reírse en mitad de la homilía. Una risa fea, como de otra persona. El cura de entonces, que no era el padre Íñigo, fue el primero en decir que algo no iba bien. Fuera, una campana suena una sola vez. Laura mira hacia el pasillo, como si esperara ver a alguien entrar. No entra nadie. Un día, mi tía entró en la iglesia sola, dice Ana. Se sentó en la última fila. Yo la vi, porque estaba con mi madre encendiendo velas. De pronto, se levantó, fue hacia el confesionario y empezó a golpear la madera, gritando que saliera de ahí, que sabía que estaba dentro. Nadie entendió a quién se refería. El cura salió pálido, la agarró del brazo y se la llevó a la sacristía. Desde entonces, empezó a hablarse de cosas malas. En la libreta de Laura, las líneas se llenan. Han comportamientos en iglesia, a igual a, interpretado como señal de posesión, comunidad, alimenta relato. ¿Quién sugirió lo del exorcismo?, pregunta Laura, con cuidado. Ana se queda en silencio unos segundos. Se oye una silla arriba, alguien moviéndose en el piso de arriba. Un perro ladra a lo lejos.
No sé quién lo dijo primero, responde al fin, pero sé quién lo impulsó en mi abuelo. Hace una pausa, aprieta los labios. Él era el que más quería a mi tía y el que menos soportaba verla así. Había ido ya a 3 médicos. Nadie le daba una respuesta que le convenciera. Todos decían, hay que tener paciencia, las pastillas tardan en hacer efecto, puede tener brotes. Él quería una solución, algo claro, algo que se pudiera hacer con las manos, como cuando arreglas una viga o cambias una teja. Laura conoce bien esa necesidad en convertir lo intangible en acción concreta. Una oración, un ritual, un exorcismo. Algo que pueda señalar y decir, lo hemos intentado todo. Alguien le habló del padre Íñigo, continúa Ana, de que había estado en misiones, que había visto cosas, que sabía de liberaciones. No sé quién se lo dijo, pero vino una tarde a casa y dijo, mañana viene un cura especial. La palabra especial se queda flotando un segundo en la cocina como una sombra. ¿Y tu madre? ¿Tu abuela? Pregunta Laura. Nana se encoge de hombros. Mi madre dudaba. Decía que había que seguir con los médicos. Mi abuela decía que si el demonio estaba metido, ningún médico podía sacarlo. Al final, ganaron el miedo y la desesperación. Pasó lo que pasa siempre en cuando ya no sabes qué hacer. Haces lo que sea. Bebe un sorbo de café frío sin darse cuenta. La primera vez, el padre Íñigo solo vino a rezar por ella. Eso fue lo que dijo en recuerdo su sotana, su maletín. Traía un crucifijo grande, un libro y un frasquito de agua. Cogió una silla, la puso en medio del salón y sentó a mi tía. Le puso la mano en la cabeza y empezó a leer en latín. Al principio Marta solo miraba al suelo, luego se empezó a reír. Su voz tiembla un poco. Dijo cosas horribles, de mi abuela, de mi madre, del propio cura, cosas que yo no sabía que ella supiera. Recuerdo que el padre Íñigo se puso muy serio. Después, cuando acabó, dijo esa frase que lo cambió todo a Nana. Cierra los ojos y la repite, imitando el tono. Aquí hay algo más que enfermedad. La grabadora capta el eco de esas palabras. Lo abrazó BQ. A partir de ahí, la historia ya no se movió en el terreno de los diagnósticos, sino en el de las posesiones, aunque nadie usara esa palabra en alto. Una semana después, sigue Ana, empezaron las noches en la casa parroquial. A Laura mira el reloj. Han pasado más de 40 minutos. Ana no ha pedido parar, pero sus manos tiemblan un poco. ¿Quieres que hagamos una pausa? Ofrece. Ana niega con un gesto brusco. No, si paro. No sigo, suspira. Además, todavía no te he enseñado lo peor. Se levanta, sale de la cocina y vuelve al cabo de unos segundos, con una caja de cartón mediana, cerrada con celo amarillo. La deja sobre la mesa, entre las 2 tazas. El cartón está viejo, con manchas de humedad. En lateral, una palabra escrita a mano a Marta. Aquí está todo lo que queda, dice Ana, fotos, papeles. Wallace Sentes. Laura siente el impulso de sacar la cámara y hacer un plano detalle de la caja. Se contiene Ann. A veces, la cámara debe esperar. ¿Puedo abrirla?, pregunta. Ana siente, pero no mira. Cuando el celo se despega, suena como si estuviera abriendo una herida antigua. Dentro, hay fotos de Marta de niña, Marta en la playa, Marta en la comunión de alguien. Debajo, sobres con informes médicos arrugados. Y al fondo, varias cintas de cassette marcadas con bolígrafo en sesión 1, sesión 2. Noche larga. Laura las coge con cuidado, como si pesaran más que el plástico del que están hechas. ¿Quién grabó esto?, pregunta en voz baja. Mi abuelo, responde Ana. Dijo que, si Dios estaba de su parte, no tenía nada que ocultar a Annie, y si no lo estaba, al menos quedaría constancia. Ríes sin humor. La iglesia dice que no hay constancia de ningún exorcismo oficial en este pueblo. Quizá tengan razón, Ann. Lo que hubo aquí no fue oficial. Fue algo peor, Ann. Fue secreto. Laura pasa el dedo por la etiqueta de una de las cintas. Noche. El título parece más honesto que cualquier informe. La iglesia está abierta solo 1 hora por la tarde, para que la gente pueda entrar a encender velas. Eso dice el cartel pegado en la puerta de madera, junto a un horario de misas y una hoja parroquial de hace 2 semanas. Cuando Laura y Ana llegan, el sol ya empieza a bajar. La luz entra oblicua, cortando el polvo en el aire como si fueran millones de partículas de tiempo suspendidas.
¿El padre Íñigo sigue aquí? Pregunta Lauro mientras empuja la pesada puerta. Ana duda. No, lo trasladaron hace años. Unos dicen que por salud, otros que porque se metía demasiado en ciertas cosas. Ahora está el padre Julio más joven en más moderno. La palabra moderno suena casi como un insulto en algunos pueblos. Dentro, la iglesia huele a cera, a madera, a pedra fría, bancos vacíos, imágenes de santos con la pintura algo desconchada, un Cristo crucificado mirando al suelo como si estuviera cansado de escuchar siempre las mismas súplicas. En la penumbra, una figura se gira. Es un hombre de unos 40 y tantos, con jersey oscuro y camisa, sin sotana. Lleva una llave en la mano. Hola, dice Ana. Padre Julio, ella es Laura, en la que le comenté. El sacerdote sonríe con educación. Ha aprendido a sonreír así, en bautizos, bodas y entierros. Sí, en la periodista, documentalista, Courage Laura, pero con tono amable se dan la mano. La de él está templada, firme. Ana me ha contado que estáis investigando cosas del pasado, dice el cura, midiendo las palabras. Cosas delicadas. Laura se acostumbra rápido a ese tipo de eufemismo. Estoy recopilando testimonios sobre exorcismos en España, explica. Casos en los que hubo intervención de la iglesia, o al menos de sacerdotes. Me interesa tanto la parte espiritual como la humana. Lo que pasó, lo que se recuerda, lo que se borra. El padre Julio desvía la mirada un instante hacia el altar Mayor, como si buscara en el retablo las frases correctas. Oficialmente, empieza la iglesia es muy clara. Los exorcismos mayores deben ser autorizados por el obispo. No pueden improvisarse. Y siempre se pide que antes haya un diagnóstico médico, psicológico. No jugamos con estas cosas. A Laura siente. Ha oído esa frase muchas veces. Y extraoficialmente, pregunta. Una ligera sombra cruza por la cara del cura. Oficialmente, murmura. Vivimos en pueblos donde la gente lleva siglos mezclando el evangelio con supersticiones, con brujería española, con miedos heredados. Cuando un sacerdote se encuentra con una familia desesperada, es muy fácil cruzar líneas sin darse cuenta. Se apoya en el banco más cercano. Yo no estaba aquí cuando lo de Marta, dice finalmente, pero sé que algo pasó. Lo sé por las cosas que no se dicen en público, por las frases cortadas en las reuniones de catequesis, por las miradas. Sé que hubo oraciones fuertes, sé que hubo noches en la casa parroquial, sé que acabó mal. A más de eso. ¿Se encoge de hombros? ¿Ha visto los archivos de la diócesis? Pregunta Laura. Los que me corresponden. Sí, responde él. Sobre ese caso, solo hay referencias médicas indirectas, informes que hablan de problemas psiquiátricos y acompañamiento espiritual intenso. La palabra exorcismo no aparece en ningún lado. Pero usted cree que lo fue. El cura la mira a los ojos. Hay un segundo de silencio puro, sin pájaros, sin coches, sin nada. Creo, dice al fin, que se hicieron cosas que hoy no haría, ni permitiría. Ana se remueve incómoda. El eco de sus pasos retumba en la nave vacía. Laura mira alrededor. ¿La casa parroquial sigue siendo la misma? El padre asiente. Al lado sí hay, aunque ahora la usamos menos. Solo despacho y poco más. Antes vivían allí más curas. Hoy, con suerte, llego a todo un duda un instante. Si quiere verla, puedo enseñárosla. Pero, mira Ana, no creo que os haga bien remover demasiado. Ana le sostiene la mirada. Lo que no se remueve se pudre, dice, con una dureza que sorprende a Laura. Y aquí hay cosas que llevan 20 años pudriéndose. El sacerdote suspira. No es un suspiro teatral. Es el de alguien que preferiría cerrar una puerta y tirar la llave, pero sabe que, si lo hace, la puerta seguirá ahí, soñando con ser abierta. Está bien, dice Anne, pero sin cámaras dentro. No quiero que esa casa salga en un vídeo. Bastante tiene ya con lo que ha visto. El pasillo que une la iglesia con la casa parroquial huele a humedad y a incienso viejo. Las paredes están llenas de cuadros religiosos, vírgenes, santos, escenas del Vía Crucis. Al fondo, una puerta de madera con una cerradura antigua. El padre Julio saca una llave de su bolsillo, la introduce, gira,
El sonido metálico resuena como una campana apagada. Aquí fue donde empieza y se detiene, donde se hicieron las oraciones por Marta en la habitación. Es más pequeña de lo que Laura imaginaba. No hay ventanas, solo una lámpara en el techo y una mesita con un mantel blanco ahora amarillento. Una cama de hierro, el colchón hundido, una silla, un crucifijo en la pared. Podría ser la habitación de cualquier casa vieja, pero el aire pesa distinto. Laura entra despacio. No lleva cámara, pero lleva la grabadora. La enciende en silencio. La deja en el bolsillo. No quiere imágenes, quiere sonidos, el crujido del suelo, la respiración de Ana, el leve roce de la llave en la mano del cura. Se acerca a la cama. Pasa la mano por el metal frío. ¿Aquilataron? Pregunta, sin girarse. Ana no responde. Myra also. El padre Julio mira la cama como si también fuera la primera vez que la ve de verdad. Me dijeron, dice que, para que no se hiciera daño, le sujetaron las piernas. No sé si la palabra correcta es atar. Laura se imagina a Marta tendida ahí, los brazos tensos, la boca gritando palabras que nadie quería escuchar. Esta habitación tendría que haberse vaciado, pintado, convertido en otra cosa, murmura el cura, pero en los pueblos no hay dinero para simbología. Solo se cierra la puerta y ya está. Laura mira al crucifijo. La figura de Cristo clavada en la pared parece más pesada aquí que en la nave. ¿Cree en el demonio, padre? Pregunta de pronto. Él tarda en responder. Creo, dice, en cosas que nos superan, en sombras que se cuelan por las grietas del miedo, del trauma, de la culpa. A eso, algunos le ponen nombre de demonio, otros le ponen nombre de diagnóstico. Yo intento no olvidarme de que, sea lo que sea, siempre hay un cuerpo en medio. Un cuerpo que sufre. a Nana levanta la vista. Mi tía era ese cuerpo, dice, en voz baja, y la pusisteis aquí. El padre traga saliva. Yo no estaba, responde, pero llevo 20 años viviendo con las consecuencias de decisiones que no fueron mías. Laura siente que, sin cámara, la escena es todavía más desnuda. MS Real. En la esquina de la habitación, una pequeña mesa auxiliar tiene marcas circulares, como de vasos apoyados una y otra vez. Laura se acerca, pone la mano encima. Es como tocar una sombra seca en su bolsillo. La grabadora sigue funcionando. Más tarde, cuando vuelva a Madrid, escuchará este momento una y otra vez, buscando algo en el silencio entre las frases un rose, un suspiro, un golpe del pasado colándose en el presente. De momento, solo hay 3 personas en una habitación que nunca se pensó para 3, y una cuarta presencia que nadie nombra, pero que todos sienten. El eco de una voz grabada en una cinta con la etiqueta Noche Larga, esperando a ser escuchada de nuevo. Y cuando llegue ese momento, ya no será solo la familia de Marta la que la escuche. Serás tú también. La noche cae sobre el pueblo como una manta demasiado pesada. Desde la ventana del cuarto donde duerme, Laura ve cómo se apagan una a una las luces de las casas. Solo quedan encendidas 3 en el bar de la plaza El Pisao de Ana y la ventana alta y solitaria de la casa parroquial. No debería haber nadie allí a estas horas. Y sin embargo, una luz amarilla parpadea detrás del cristal, como si una vela se resistiera al sueño. En la mesa del salón, la caja de cartón con el nombre de Marta espera abierta. La grabadora, el portátil, las cintas. Ana sirve 2 tazas de té que nadie va a beber. ¿Segura?, pregunta Laura con los auriculares en la mano. Ana asiente, tiene ojeras profundas, pero los ojos claros. Llevo 20 años oyendo esta historia sin poder escucharla de verdad. Responde, esta noche. O la escuchamos juntas, o yo no vuelvo a abrir esa caja. Laura coloca la primera cinta marcada como Noche Larga en un viejo reproductor que Ana ha rescatado del trastero. El aparato hace un ruido de engranajes, como si protestara por ser despertado después de tantos años en pulsa play. Al principio, solo se oye el zumbido de fondo, un leve siseo. Luego, el crujido de una puerta, pasos, alguien arrastrando una silla, la voz de un hombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El padre Íñigo suena más joven de lo que Laura lo había imaginado. MS
El sonido cambia, es una habitación pequeña, dura. Laura reconoce mentalmente la que ha visto esa tarde. Se oye a gente respirando, una cama crujiendo, un rosario chocando contra la madera. Marta, dice otra voz de mujer, que Laura identifica como la de la abuela. Hija, tranquilo, estamos aquí. Silencio de un segundo. Luego, una carcajada. No es una risa alegre, es una risa rota, grave, que no encaja con la edad de una mujer joven. Una risa que hace que a Ana se le erice la piel de los brazos. Eso no es su voz. Susurra. El padre Íñigo sube el tono, recita frases en latín. El clásico lenguaje del exorcismo que Laura ha oído en otros documentos. Adjuro te, spiritus immunde, Marta, o lo que sea que habla a través de ella, responde con insultos, palabras sucias. Pero no es eso lo que resulta más inquietante. Lo inquietante es cuando dice cosas demasiado concretas. ¿Te acuerdas de lo que hiciste en Bilbao, Íñigo? Se oye, ni siquiera se lo contaste a tu confesor. El cura tartamudea, balbucea, una oración. La cama tiembla, alguien grita, sujétala, que se cae. Los cascos captan golpes secos, como de cabeza chocando contra el colchón, pies contra el hierro. Ana se tapa la boca con la mano. Laura, en cambio, toma notas frenéticamente. Vos usa culpas íntimas del sacerdote exorcismo como teatro de vergüenza. Un ruido de líquido derramándose, un vaso cayendo. Luego un chillido agudo, largo, desgarrado, que obliga a Laura a apartar un momento los auriculares. Ana tiembla. Es ella. Dice, es la voz de mi tía. Y al mismo tiempo, no lo es. La cinta continúa. En la sesión se alarga. Entre rezos y gritos, pasa el tiempo de manera irregular, Ana, a veces segundos eternos. A veces cortes bruscos, como si alguien hubiera apagado y encendido la grabadora a ratos. En un momento dado se oye la voz del abuelo quebradao. Padre, por favor, algo tiene que funcionar. No podemos seguir así. Y la respuesta firme del cura, si cedemos ahora, ganan ellos. La palabra ellos se queda resonando en la sala de Ana. ¿Quiénes son ellos, los demonios? Los miedos, las partes rotas de una mente que reclama descanso. En la cinta, la respiración de Marta se vuelve cada vez más pesada. Se oye un jadeo irregular, como si hubiera corrido una maratón, sin moverse de la cama. De pronto una frase, clara, nítida, dicha con una calma, que no encaja con nada de lo anterior. No quiero seguir. Ninguém responde. El padre Íñigo continúa el ritual, subiendo el volumen, rociando agua. Se oye el chapoteo, pegando casi el crucifijo a la boca de la chica. Marta gruñe, vomita, el líquido golpea el suelo. Alguien llora en segundo plano. La tensión en la cocina es casi física. El reloj de la pared marca las 11:00, pero el tiempo parece haberse roto. Ana aprieta los puños. Quiero seguir. Dice. Laura rebobina unos segundos. Avanza. Deja que la cinta corra. Llega un punto en el que la voz de Marta cambia de nuevo. Se hace más débil, manos. Tengo frío. Murmura. Es el demonio que se debilita, dice el cura en la cinta. Laura anota frase clave. An confundir sufrimiento físico con signo espiritual. La cinta se acelera. La grabación tiene saltos, como si el abuelo hubiera parado cuando las cosas se hacían demasiado insoportables. Luego hubiera vuelto a grabar. En uno de esos tramos, se escucha un sonido que Laura no había oído nunca en un audio de este tipo. El llanto del propio sacerdote. No se oye lo que dice. Solo sollozos ahogados entre fragmentos de salmos. No lo recordaba, susurra Ana. Nunca nadie dijo que él llorara. La sesión culmina con un ruido seco, como si algo hubiera caído al suelo de golpe. Luego, un silencio largo, tan largo que Ana mira el reproductor para comprobar que no se ha parado. Finalmente, la voz del abuelo, en un susurro, Marta. Marta, no hay respuesta. El padre Íñigo recita una última oración mecánicamente. La cinta se corta ahí. La cocina se queda muda. Ni el frigorífico suena, ni la calle. En el informe médico dice Ana, al fin pusieron paro cardíaco, y que los exorcismos habían aumentado la situación de estrés. Nada más a Laura
Aparta la mirada de la cinta. La lleva a las manos de Ana. ¿Crees que se fue el demonio o se fiuela? Pregunta Ana. Piensa unos segundos. Creo que esa noche todo el mundo se olvidó de que había un cuerpo en medio, responde. Y cuando se acordaron ya era tarde. La noche larga ha terminado. Pero el verdadero clímax, la confrontación con la verdad, apenas comienza. Al día siguiente, la plaza parece otro pueblo. El sol, el murmullo de la gente saliendo del supermercado, niños corriendo junto a la fuente. Nadie diría que 20 años atrás, en ese mismo lugar, una familia cruzó la piedra llevando un ataúd de madera. Laura se sienta en una mesa del bar con el portátil abierto. En la pantalla, la forma de onda de la cinta Noche Larga se extiende como un electrocardiograma antiguo. A su lado, una carpeta de cartón con fotocopias de informes médicos, notas de la diócesis, recortes. Ha pedido un café, pero lo ha olvidado. Lo que tiene delante no es solo una historia de demonios. Es una serie de decisiones encadenadas. Decisión 1. A no confiar del todo en los médicos. Decisión 2. A confiar demasiado en la capacidad de un cura para luchar contra el mal. Decisión 3. A no detener el ritual cuando el cuerpo gritaba que no podía más. En uno de los informes, subrayado con bolígrafo, se lee en paciente con cuadro compatible con trastorno depresivo grave, posible componente psicótico. Se recomienda tratamiento continuado, vigilancia cercana y evitar situaciones de estrés extremo. Ese informe tiene fecha de 2 semanas antes del último exorcismo. Recomendación ignorada, murmura Laura. Abre otra fotocopia en una carta breve sin firma, pero claramente escrita por alguien de dentro de la iglesia. Lo que se ha hecho en ese pueblo no sigue los protocolos que marca la conferencia episcopal. Los sacerdotes que se sienten demasiado seguros de su capacidad de combatir al maligno suelen olvidar que no son médicos. Deberíamos revisar el caso M-17 antes de que se repita en otra parroquia. El caso no se revisó, al menos no de una forma que dejara rastro. Laura se apoya en el respaldo de la silla. Cierra los ojos un instante. Recuerda las palabras del padre Julio en la habitación del exorcismo. Siempre hay un cuerpo en medio. Recuerda también la voz de Marta en la cinta diciendo no quiero seguir. Entre ambos momentos, hay un abismo. Ana entra en el bar. Se sienta frente a ella. Lleva una carpeta en la mano. He encontrado esto en el desván de la casa parroquial, dice. Estaba detrás de unas cajas, en una bolsa de plástico. Dentro hay varias hojas dobladas, con un membrete que Laura reconoce en él, de la diócesis. Son notas del padre Íñigo escritas a mano, quizá para preparar un informe que nunca llegó a completarse. Uno de los párrafos dice: no sé en qué momento dejé de ver a Marta como una enferma, y empecé a verla solo como un campo de batalla. Cada noche ella estaba más débil, pero yo interpretaba su debilidad como una señal de que el demonio retrocedía. Hoy, al escribir esto, me pregunto si no confundí la retirada del mal con el agotamiento de una vida a más abajo. Si algún día alguien revisa este caso, ruego que no olvide que actué convencido de que hacía lo correcto, pero también ruego que nadie vuelva a hacerlo así. A Laura siente un nudo en la garganta. No es indulgencia, no es excusa, es algo más complejo, la constatación de que, en el centro de este exorcismo en España, no hay un villano claro, sino una mezcla letal de fe, miedo y falta de herramientas. ¿Dónde está ahora el padre Íñigo?, preguntan. Ana baja la voz, como si temiera que alguien la oyera. En una residencia en la ciudad. Dicen que ya casi no reconoce a nadie, pero a veces confunde a las enfermeras con feligreses de pueblos donde estuvo, y habla de los que no pudo salvar. Laura toma nota del nombre de la residencia. Sabe que la visita no será fácil, ni televisivamente espectacular. No habrá confesiones dramáticas ni frases de película, pero quizá haya algo más valioso en grietas en el relato oficial. La cámara tiembla ligeramente cuando Laura se sienta frente al anciano, no por un fallo técnico, sino porque las manos del propio padre Íñigo ya no son firmes. Tiene la mirada perdida, pero de vez en cuando se agarra al crucifijo que cuelga de su cuello con fuerza, como quien se aferra a una barandilla invisible. Padre, dice Laura, con voz suave, vengo a hablarle de una chica de un pueblo. Se llamaba Marta.
El anciano se queda inmóvil un segundo. Luego sus ojos nublados se llenan de algo que no es exactamente reconocimiento, pero se le parece. Marta, repite Anay. Muchas Martas. Laura saca del bolso algo que ha dudado mucho en traer, una fotocopia en blanco y negro de una de las fotos de la caja. Marta riendo en la playa, con el pelo al viento. El padre Íñigo la mira. De pronto, la mano que agarra el crucifijo tiembla más. Empieza, yo solo quería ayudarla. Su voz es débil pero clara. Nadie está diciendo lo contrario. Responde Laura. Solo queremos entender qué pasó. El anciano respira hondo. Me dijeron que los médicos no podían hacer más. Murmura. Me dijeron que había algo que no entendía ni yo. Creí que había llegado mi ocasión. La de demostrar que el demonio no tenía la última palabra. Una lágrima le cae por la mejilla. Lo que no entendí es que, al luchar tanto contra el demonio que imaginaba, dejé de escuchar lo que el cuerpo de Marta me estaba gritando. No fue el demonio quien se rindió aquella noche. Fue ella, Laura. No interrumpe, deja que el silencio haga su trabajo. Desde entonces, continúa el padre, cada vez que alguien me viene hablando de voces, de sombras, de mal de ojo, primero pregunto cuántos médicos han visto, y si no han visto a ninguno, les mando allí. Yo seguiré rezando, pero no volveré a poner un cuerpo al límite por una certeza mía. En la cinta Noche Larga, la voz de Marta grita, insulta, se quiebra, se apaga. En la residencia, la voz del padre Íñigo apenas es un susurro. Entre ambas, Laura va construyendo la resolución del caso. E17, no hay prueba irrefutable de que hubiera demonios. Si hay pruebas de que hubo negligencia, miedo y un sistema que permitió que un ritual siguiera adelante cuando todo indicaba que debía parar. Y sin embargo, hay algo que la razón no consigue borrar del todo en ciertas coincidencias, ciertas frases que nadie podía saber, ciertos detalles que los testigos juran haber visto. Una vela que se apagaba sola cada vez que el cura mencionaba un nombre, un vaso que estalló sin que nadie lo tocara, el frío extremo en una habitación cerrada, cosas que no prueban nada, pero que dejan la puerta entreabierta a lo inexplicable. Laura decide que, en el documental, no cerrará esa puerta del todo, porque no está aquí para dictar sentencia, sino para mostrar el escenario completo, el humano, el espiritual y el psicológico. La resolución del caso Marta no cabrá en una sola frase, será más bien una pregunta. ¿Cuántas veces, en nombre de Dios, hemos empujado un cuerpo más allá de su límite, porque teníamos más miedo a los demonios que a la fragilidad humana? De vuelta en el pueblo el viento sopla distinto, o al menos así lo siente Ana cuando acompaña a Laura al cementerio. No han venido a buscar fantasmas, han venido a poner nombres. La tumba de Marta está al fondo cerca del muro, donde las lápidas son más viejas y las flores más escasas. Una losa sencilla, un nombre, 2 fechas, ninguna inscripción piadosa, solo una cruz pequeña. Mi abuela nunca quiso poner más, dice Ana. Decía que Dios ya sabía lo que había pasado y que los demás no tenían derecho a opinar. Laura deja la cámara en modo reposo unos segundos. No todo necesita ser grabado. A veces, la memoria hace mejores planos que cualquier objetivo. ¿Qué va a pensar tu familia del documental?, pregunta. Ana se ríe, pero sin alegría. Llevan 20 años pensando cosas sin decirlas. Mi madre tiene miedo de que la juzguen por haber aceptado lo del cura. Mi abuelo se murió convencido de que hizo lo que tenía que hacer. Mi abuela se fue sin perdonarse del todo. Yo no quiero morirme sin haber mirado esto a la cara. Coge una flor seca del suelo, la aprieta entre los dedos. Además añade, en este pueblo ya tenemos nuestra etiqueta, el pueblo donde una chica murió en un exorcismo. Lo que yo quiero es que si alguien oye esa frase, al menos sepa qué pasó de verdad. No el chisme a lo lejos. Las campanas dan la hora. En la entrada del cementerio, una anciana las observa. No se acerca, pero tampoco se va. En los pueblos los secretos se guardan así a media distancia. Esa noche, Laura edita las imágenes en el piso de Ana en la pantalla. Se alternan planos de la iglesia vacía, la habitación del exorcismo, la cocina donde se escuchó la cinta
la residencia del padre Íñigo, el cementerio. Mientras mueve los clips en la línea de tiempo, algo le llama la atención. En el audio de La Noche Larga, hay un momento en que el ruido de fondo cambia, como si la grabadora hubiera captado algo más. Un zumbido distinto, un golpe, un susurro. Amplía la onda, limpia el sonido, sube el volumen. Entre las voces, entre el rezo y los gritos, se cuela una frase casi inaudible. No es la de Marta, no es la del cura, no es la del abuelo. Parece la voz de una niña. Tengo miedo, susurra. Laura se queda inmóvil, repite el fragmento varias veces. Puede ser un artefacto sonoro, una interferencia, una ilusión. También puede ser la voz de una niña de la familia, captada sin querer. O puede ser simplemente el reflejo de lo que todos sentían y nadie dijo en alto. Sea lo que sea, decide no sobreexplotarlo en el documental. No hará zoom dramático, no pondrá efectos. Lo dejará aquí, como un detalle más porque el terror más profundo no siempre necesita ser subrayado. Mientras tanto, los consejeros de la diócesis, a los que ha pedido una entrevista, envían una respuesta escueta por correo. La iglesia no comenta casos concretos, y menos cuando implican dolor para las familias. Reiteramos que el exorcismo es una práctica excepcional, regulada y siempre subordinada al criterio médico y psicológico, en palabras correctas, en perfectas, pero que no borran las cintas, ni la habitación, ni la tumba. Cuando el montaje está casi terminado, Laura y Ana se sientan juntas a ver el primer corte del documental. La pantalla ilumina la sala oscura, aparece el tren, el pueblo, la caja, el exorcismo, el padre Íñigo. Las voces llenan el espacio. Ana llora en silencio en algunos momentos, se ríe sin humor en otros. Cuando la voz de algún testigo intenta suavizar algo que no tiene arreglo, Laura la observa de reojo, más pendiente de su reacción que de la propia historia que ha construido. Cuando aparecen los créditos provisionales, se quedan un rato en silencio. ¿Te parece justo?, pregunta Laura. ¿Te parece que hemos tratado bien a tu familia y a Marta? Ana piensa un rato. Creo, dice, que por primera vez alguien está contando esto sin usarlo como anécdota de miedo en una sobremesa, sin morbo gratuito, sin poner demonios de plástico. Eso para mí ya es un milagro. Se limpia las lágrimas, y sobre todo, creo que por fin se ve lo que mató a Marta, no un monstruo con cuernos, sino una cadena de miedos, culpas y silencios. Laura asiente. Paro Sobiq. Cuando el documental se publique, habrá quien lo vea de otra manera. Algunos dirán que es un ataque a la fe, otros que se queda corto, que debería condenar más. Habrá quien se aferre a los pocos momentos inexplicables para decir ahí se ve que era el demonio. Quizá todos tengan un poco de razón. Quizá ese sea el precio de contar historias en un país donde la fe y el escepticismo conviven en la misma mesa de comedor. Cuando Laura se marcha del pueblo, modelo sucio de documentalista cansada, Ana la acompaña hasta el tren. Antes de despedirse, le entrega algo. Es una de las cintas de cassette, no la de La Noche Larga, sino otra, marcada simplemente como Martau 199, con el último número borrado. Es de antes de todo, dice. Mi tío la grabó en una fiesta. Se oye a mi tía cantando, riéndose. Para que no se te olvide que, antes de ser un caso, fue una persona. Laura la guarda con cuidado en el bolsillo interior de la chaqueta. Gracias, responde. En el documental, esa cinta aparecerá solo una vez, al final, a unos segundos de una voz joven, cantando una canción vieja, antes de que la pantalla se vaya a negro. Porque el desenlace de esta historia no está solo en la noche del exorcismo, sino en la vida que hubo antes, y en lo que cada uno de nosotros decide hacer con lo que ha oído. Hay países donde los exorcismos son espectáculo televisivo en gritos, gente que cae al suelo, cámaras en directo. España no es uno de ellos. Aquí, la mayoría de las batallas contra lo invisible se libran en habitaciones pequeñas, con las puertas cerradas, a medianoche. Habitaciones como la de la casa parroquial de este pueblo sin nombre, cocinas como la de Ana, despachos de psiquiatras en confesionarios. Cuando pensamos en el demonio, imaginamos cuernos, fuego, voces graves, pero
Escuchando el caso de Marta da la sensación de que, si existe algo así como un mal con intención, su herramienta favorita no es el espectáculo, sino algo mucho más sutil, la combinación de nuestra necesidad de explicarlo todo con nuestro pánico a lo que no entendemos. La familia de Marta necesitaba una explicación. La iglesia necesitaba conservar su papel de guía en el misterio. Los médicos necesitaban diagnósticos que encajaran en sus manuales. Entre unos y otros, el cuerpo de una mujer joven se convirtió en un campo de pruebas. Tal vez el verdadero horror de esta historia no esté en los gritos de la noche larga, ni en las frases en latín, ni en los supuestos fenómenos extraños. Tal vez esté en esa frase del padre Íñigo. Dejé de verla como una enferma y empecé a verla como un campo de batalla. ¿Cuántas veces hacemos eso sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces dejamos de ver a la persona para ver solo el símbolo, el caso, el ejemplo, el milagro o el fracaso? Cuando llamamos demonio a lo que no entendemos, puede que estemos nombrando algo real, o puede que estemos poniendo un disfraz a nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras violencias. Y ahí aparece otra pregunta incómoda, que da más miedo a lo desconocido, o lo que somos capaces de hacer, por miedo a lo desconocido. Marta no puede responder. El padre Íñigo, en su residencia, responde cada día a su manera, apretando un crucifijo y rezando quizá más por su propia alma que por la de los demás. Ana ha elegido otra respuesta: abrir la shea, mostrar las cintas, dejar que otros escuchen. Y tú, que has llegado hasta aquí, también estás eligiendo una respuesta. Puede que pienses que todo esto fue una tragedia psiquiátrica mal gestionada. Puede que estés convencido de que el demonio estuvo realmente allí. Puede que no sepas qué pensar. Lo importante quizá no sea etiquetar, sino recordar que siempre, en medio de cualquier ritual, diagnóstico, creencia o duda, hay un cuerpo que siente, una mente que sufre una historia, que merece algo más que ser reducida a un susurro en la sacristía. En España, mientras haya pueblos donde se hable en voz baja de exorcismos, di mal, di ojo, de casas donde pasan cosas, habrá historias como esta esperando a ser contadas. Historias en las que lo sagrado y lo profano se mezclan, en las que el terror ibérico no viene de monstruos inventados, sino de la forma en que nos enfrentamos al miedo. En Brujas y Leyendas, no estamos aquí para reírnos de la fe, ni para convertir el dolor en espectáculo barato. Estamos aquí para abrir expedientes ocultos, poner luz tenue, ñunca cegadora, en rincones donde se acumulan las sombras. Esta historia se cierra hoy, pero no es la última. Habrá otros pueblos, otras cocinas, otras iglesias, otras cintas. Habrá más casos en los que la línea entre brujería, psiquiatría, culpa y demonio vuelva a tambalearse. Si has llegado hasta este punto del documental, significa que algo en ti también se ha quedado en esa habitación sin ventanas, oyendo la respiración de Marta, las oraciones del padre Íñigo, los sollozos de una familia partida. Tal vez quieras dejarlo ahí, o tal vez quieras seguir bajando escaleras. Si es así, suscríbete a Brujas y Leyendas. Cada semana abrimos un nuevo expediente sobre rituales prohibidos, brujería española, exorcismos y leyendas oscuras que siguen respirando en los pueblos de España. Y ahora, antes de irte, cuéntanos, ¿en tu pueblo también se habla de mal de ojo, de casas donde pasan cosas, o de algún exorcismo que nadie quiere recordar? Te leemos en los comentarios. Las historias que aún no se cuentan son, precisamente, las que más necesitan ser escuchadas.